Vamos a aprender en este video tutorial qué es el sujeto, qué tipos de sujeto podemos encontrarnos y cómo identificarlo correctamente. El sujeto va a ser un sintagma nominal, por tanto solamente podrá hacer la función de sujeto o un sustantivo, un sintagma nominal o un pronombre. ¿Qué tipos de sujeto podemos encontrarnos? Fundamentalmente tres. Podremos encontrarnos con un sujeto expreso o explícito, con un sujeto omitido o elíptico y lo que se denomina un sujeto cero o no sujeto, que nos encontraríamos ante oraciones, digamos, impersonales. El sujeto expreso es cuando podemos encontrar en la frase el sintagma ejerciendo la función como tal. Por ejemplo, en el primer caso tendríamos a mis alumnos. El sujeto omitido elíptico es aquel sujeto que podemos rescatar a partir de las desinencias verbales. Tenéis que tener en cuenta que el español tiene una morfología verbal muy rica y, a diferencia de otras lenguas como el inglés, permite que rescatemos el sujeto a partir de la desinencia verbal. Fijaos que en el segundo caso, cuando tenemos estamos, esa desinencia nos está indicando que es primera persona del plural y por tanto nosotros podemos saber que el sujeto sería nosotros. Y finalmente nos encontraríamos con el tercer caso, el sujeto cero, las oraciones impersonales, aquellas oraciones cuyo verbo no puede llevar sujeto. No es que esté omitido o escondido en la desinencia, sino que directamente son oraciones en las que no existe ese sujeto. Como por ejemplo los ejemplos 4 que tenéis a vuestra izquierda. Verbos de fenómeno meteorológico como llueve, el uso del verbo haber con sentido de existencia o usos del verbo hacer. Bien, una vez que tenemos claro los sujetos que nos podemos encontrar en las oraciones, vamos a ver la forma correcta de localizarlo dentro de una oración. La única forma correcta de localizar el sintagma nominal sujeto es mediante la prueba de la concordancia. Lo primero que vamos a hacer siempre es localizar el verbo en forma personal de la oración. Fijaos, en el primer ejemplo tenemos mis alumnos estudian mucho, el verbo es estudian. Una vez que tenemos localizado el verbo, lo que vamos a hacer es efectuar la prueba de la concordancia. ¿En qué consiste esa prueba? Es tan sencilla como cambiar el verbo de número. Si está en plural, lo vamos a poner en singular. En este caso podríamos poner simplemente estudia. Mis alumnos estudia mucho. ¿Para qué hacemos esa transformación? Para revelar aquel sintagma que concuerda, que necesita estar junto con el verbo en su mismo número y persona. Fijaos que si ponemos el verbo en singular, estudia, nos damos cuenta que lo que tenemos que cambiar obligatoriamente es mis alumnos. Tenemos que decir mis alumnos estudian o mi alumno estudia. Por tanto, acabamos de descubrir que el sujeto de la primera oración va a ser mis alumnos. Todo lo que no sea sujeto, ya os lo anticipo, va a ser predicado. Ya veremos más adelante los tipos de predicado. Simplemente vamos a poner ahora predicado. En el segundo caso, fijaos que vamos a hacer la misma prueba, la prueba de la concordancia. En este caso, pues si tenemos el verbo estamos, pues voy a poner simplemente estoy. Modifico el verbo y entonces compruebo a ver si hay algún sintagma de la oración que tengo que modificar. Estoy encerrados en casa. Sí que me doy cuenta que tengo que modificar encerrados. Tendría que decir estoy encerrado en casa. Por lo tanto, podría pensar que el sujeto es encerrado, ya que lo que me dice la prueba de concordancia es que cualquier sintagma que
concuerde con el verbo en número y persona, será el sujeto. Pero fijaos, lo primero de todo con lo que hemos empezado este video tutorial, que debe ser un sintagma nominal. Encerrado o encerrados no es un sintagma nominal, es un sintagma adjetival. Por tanto, no cumple la primera condición fundamental de la prueba, y es que nos encontramos ante un sintagma nominal. En este caso, lo que sucede es que tenemos un sujeto omitido o elíptico, que sería nosotros. El resto, por tanto, toda la oración será predicado. El tercer ejemplo es un ejemplo traído de propio para demostraros que la forma adecuada es la concordancia y no la pregunta al verbo. Es muy habitual, sobre todo en primaria, que os hayan explicado que la forma de encontrar el sujeto es preguntándole al verbo quién, a quién. Bien, si lo hacemos así, que ya les digo que es totalmente erróneo, si yo le pregunto al verbo ¿a quién le encantan las tartas de queso?, ustedes me dirán pues que a mi hermano. Y de esa manera se habrán equivocado, porque a mi hermano no es el sujeto. Fijaos que si llevamos a cabo la prueba de la concordancia, lo primero que hacemos es localizar el verbo, en este caso se encantan. Lo transformamos en singular, pondremos encanta. Y entonces nos vamos a dar cuenta que a mi hermano le encanta la tarta de queso. Nos obliga a cambiar la tarta de queso. Por tanto, el sujeto va a ser las tartas de queso y no a mi hermano, que además de que no concuerda, es un sintagma preposicional, y como volvemos a recalcar, nunca un sintagma preposicional podrá hacer la función de sujeto. Por tanto, a mi hermano le encanta quedaría como predicado. Vale, finalmente los dos ejemplos que tenemos con el número 4, vamos a ver cómo analizar una oración cuando no tiene sujeto. Cuando el sujeto es cero, es una construcción impersonal. Fijaos que el procedimiento va a ser siempre el mismo. Vamos a localizar los verbos. Llueve y hay son verbos que están en singular, y entonces vamos a intentar ponerlos en plural, que es lo que nos diría la prueba de la concordancia. Vamos a intentar ver, para que veáis si tiene sentido, poner estos verbos en plural. Fijaos que no es posible. Los verbos, las oraciones impersonales, habitualmente, veremos más adelante en otro tutorial que podemos encontrarnos con otros casos en los que, estando el verbo en plural, sea una oración impersonal, en las oraciones impersonales eventuales o eventivas, pero en este caso, fijaos que el verbo llueve o hay no se puede poner en plural. Son verbos siempre en singular que no se puede poner en plural. Por lo tanto, esta es la prueba de que nos hallamos ante oraciones impersonales. Por tanto, toda la oración va a ser predicado. Y en este caso no pondremos sujeto omitido ni sujeto elíptico. Pondremos simplemente predicado. Y eso sí, marcaremos que son oraciones impersonales. Bien, pues con esto hemos terminado el primer tutorial en torno al sujeto.